Suplementación de los terneros lactantes. Beneficios. En las épocas secas, es común la deficiencia de forrajes, por lo cual, para mantener el estado corporal de las vacas, es necesaria la suplementación de los terneros. Con el objetivo de incrementar las ganancias de peso diario y mayor peso al destete, se ha incorporado la suplementación de los terneros. Esta actividad se ve reflejada positivamente en el estado corporal y reproductivo de la vaca. Si se cuenta con pastos de baja calidad, los especialistas recomiendan pastos proteicos. El suplemento demuestra un efecto positivo sobre la utilización del forraje, ya que demuestra mejor digestibilidad con números cercanos al 10%, un factor a considerar, ya que el punto crítico de esta tecnología es el costo del suplemento. Si se cuenta con forrajes de buena calidad, pero escasos, lo mejor será suministrar concentrados energéticos con 16 al 18% de proteína y sin urea. No hay que perder de vista que este suplemento presenta un riesgo debido a la acidosis o empacho, que es causado por la alta concentración del almidón. Si se agregan limitadores del consumo o fibra dietética, este riesgo se puede reducir. Entre las ventajas que se obtienen al suplementar a los terneros es que aprenden a comer, factor positivo después del destete, pues ayuda en la reducción del estrés en la fase de lactancia-recría. Cuando al ternero se le da de comer, consume menos leche, por lo tal, de alguna forma se alivia la vaca, factor que ayuda a la vaca a recuperar su peso y estado corporal. En estudios realizados, se ha demostrado que los terneros que fueron suplementados permanecen más tiempo pastoreando. Sin embargo, la frecuencia que dedican a mamar es la misma que en el grupo testigo. Es de resaltar que esta actividad está más enfocada a mejorar el peso al momento del destete del ternero. Si lo que se busca es que la vaca llegue en excelentes condiciones al próximo parto, la única forma es adelantar el destete. En tiempos de sequía, combinar la suplementación con un destete anticipado mejora la productividad del sistema de cría. Podemos concluir que suplementando a los terneros se puede contribuir a un desarrollo rápido y por ende mayor rentabilidad en la actividad ganadera.